bienvenidos al Instituto Cervantes. Como saben, hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y este día coincide, seguro que no por casualidad, con el centenario del nacimiento de César Manrique, uno de los artistas españoles que mejor representa los valores que inspiran la celebración de este día. El Instituto Cervantes está plenamente comprometido con los valores de respeto al medio ambiente que guían la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Hace apenas un par de meses celebrábamos aquí las jornadas de sostenibilidad de instituciones culturales organizadas junto a la Red Española para el Desarrollo Sostenible y en el otoño presentaremos el libro verde del Instituto Cervantes, una guía elaborada por expertos de todos los campos, guiados por la batuta de Blanca de la Torre, que habrá de servir para establecer las pautas que conviertan nuestra actividad en un ejemplo de sostenibilidad y de reducción de la huella de carbono. Celebrar hoy a César Manrique, que entendió como pocos estos valores mucho antes de que fueran parte esencial del debate público, es como volver a escuchar la memoria de la tierra. Manrique ya recibió en 1978 un premio mundial de ecología y turismo. Cualquiera que conozca su obra, y quien no conoce, aunque nunca haya estado, Los Jameos del Agua, el Taro de Tahiche, actual sede de la Fundación, el Mirador del Río. Pocos artistas como César Manrique nos enseñan que la convivencia con la naturaleza es un valor supremo que vuelve esencial nuestra presencia en la tierra. Hoy acogemos a la Fundación César Manrique en un encuentro que nos hace especial ilusión. Este encuentro se dividirá en dos partes. En la primera se proyectará la película Taro, el eco de Manrique, dirigida por Miguel G. Morales. En ella se muestra el sueño de crear una isla utópica y la capacidad de Manrique para hacer surgir la belleza donde no se creía que fuera posible. La conciencia de una voz clave, un filósofo del paisaje y la naturaleza. En la segunda parte se celebrará la mesa redonda César Manrique en la perspectiva, creadora de Lanzarote, en la que se abordarán distintos aspectos de la vida del artista y su influencia en las Islas Canarias como icono social en la protección del medio ambiente. Contaremos en esta mesa con el ambientalista Joaquín Araujo, el urbanista Fernando Prats, el cineasta Miguel G. Morales, autor, como he dicho, de la película que veremos primero, y el director de la Fundación César Manrique, Fernando Gómez Aguilera. Moderará la mesa el periodista Saúl García. Este Manrique no es el que escribió las coplas a la muerte de su padre, sino las coplas a la vida de su tierra. Muchas gracias y bienvenidos. Buenas tardes. Gracias por venir. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y venimos a hablar de un artista, que puede parecer una paradoja, ¿no? En fin, hoy sabemos, quizá por primera vez como especie, que vamos a desaparecer, o por lo menos que vamos a desaparecer si seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Sabemos que tenemos retos inaplazables, como el cambio de modelo energético, probablemente el cambio de modelo económico, muy probablemente la posibilidad de la necesidad de crecer y seguro el cambio climático. Y ante este reto, ante estos retos, resulta que tenemos un liderazgo mundial o que no tenemos un liderazgo mundial que se tome en serio estas cuestiones, que tenemos unas soluciones técnicas o científicas en las que confiamos pero que no van a ser suficientes nunca y que tenemos una juventud que sí que parece que se toma en serio esto con el movimiento Fridays for Future y que nos está diciendo que tenemos que hacer algo. Así que a lo mejor resulta que mirar al arte a lo mejor no es algo baladí, sino que porque si hay una disciplina que esté acostumbrada a mirar al cambio, y estamos en una etapa de cambio, de una encrucijada, digamos, ese es el arte y esos son los artistas. Y más concretamente el artista que nos ocupa hoy. Tenemos media hora escasa para hablar, para poner en orden algunas ideas, así que estamos obligados a empezar por preguntarle a Miguel Morales, el director de la película que acabamos de ver, que no solo ha firmado esta película, sino que ha hecho otras dos películas más del universo Manrique, digamos, Las Manos y Maestro de Obra, y lleva unos años sumergido en ese universo y estaría bien que nos contara qué ha aprendido en este camino. Bueno, buenas tardes. Estoy encantado de participar junto a la Fundación y con el Instituto Cervantes de este acto. Como bien dices, llevo sumergido en el mundo de César y agradecido desde hace 8 años, profundizando y ahondando en su figura, que es inmensa. Yo creo que César, de lo que te podría hablar, es que de mi experiencia personal, César
nos mostró un atisbo de utopía, ¿no? de esperanza, ¿no? de que podía vivir de otra forma, ¿no? Y eso, de alguna forma, nos ha hecho más fuertes, o por lo menos a mí me ha hecho más fuerte respecto a mi vida personal. Y yo creo que el mensaje de César llega de esa forma rotunda como llega porque conecta con nuestras pulsiones más primarias, ¿no? Y el mensaje de César es básicamente el enseñar a ver, que es el leitmotiv un poco de esta película, ¿no? Esa cosa tan sencilla como enseñar a ver, que tiene que ver mucho con su obra paisajística, ¿no? Y César al conectar con esa, va directamente a nuestra sensibilidad y conecta con esas pulsiones y a su vez nos hace partícipes de la búsqueda que él tuvo siempre de la belleza, y al mismo tiempo nos alista, y por eso esta película está construida de esa forma, nos alista como combatientes y luchadores por un futuro mejor, ¿no? Y bueno, yo estoy encantado y sigo trabajando y profundizando en las figuras de César, porque me parece que es otra idea posible de Canarias, de España y del mundo, ¿no? Otra manera de relacionarlos con el medio ambiente, ¿no? Bien, Joaquín Araujo, si no me corrige, en los años 80 empezó el programa El Arca de Noé, creo que empezó precisamente en Lanzarote, ¿no? O uno de los primeros programas fue en Lanzarote. Una de las caras de César Manrique, de las muchas que tiene, es la del ecologista o la del activista medioambiental. ¿Cómo ha ido creciendo, digamos, esa figura, y qué aportó César Manrique a un ecologismo en los años 70 que en España probablemente era inédito? Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Es un auténtico placer en el Día Mundial del Medio Ambiente, probablemente hasta hace muy poco inadvertido por la sensibilidad general de la población, y que en estos momentos además esté dando una doble acción cultural. Estar en el Instituto Cervantes hablando de César Manrique en el Día Mundial del Medio Ambiente me parece una coherencia absoluta y al mismo tiempo confluyente con el estilo, la obra, los propósitos de César Manrique. La defensa de la naturaleza es una parte de nuestra cultura. El pensamiento ecológico es el más arriesgado, el más difícil, pero es también el más propositivo de todos los que el ser humano ha formado. Y no quiero ser grandilocuente, es que sencillamente enfrentarse como se enfrentó César a la estupidez de la línea recta, a la arrasadora voracidad de la prisa. El colmo es haber muerto precisamente degollado por la prisa, enfrentarse a los intereses creados más capaces de modificar los comportamientos éticos del ser humano, porque no solamente es cruel el tratamiento que se le ha dado al urbanismo expansivo, ese devorar al mismo paisaje, ese enterrar a la tierra. Era una voz solitaria, pero que pretendía algo que empieza a vislumbrarse como posible. Es absolutamente inseparable la figura de San Manrique de lo que tantos otros llevamos haciendo desde 5 décadas, hay que decirlo también. Que el que os está hablando tuviera la oportunidad de conocer a César Manrique, la obra, a la isla. He podido colaborar varias veces con la Fundación en distintos aspectos. Me parece absolutamente fundamental para entender precisamente esa faceta de César, que es el activismo. El activismo se puede definir de muchas formas. El activismo aterra a los poderes de este mundo. Invariablemente hay una precaución. Aquellos que implican su propia capacidad vital, sus talentos, incluso hasta la última hora de su vida en defender algo, son considerados peligrosos. Pero Manrique ha ofrecido, y esto es absolutamente crucial, a todo lo que es el movimiento ecologista. En estos momentos, con un rebrote francamente esperanzador, la figura de ese compromiso en el que
se acaba demostrando que poco hay más hermoso en este mundo que dedicar la vida a defender la vida. Y eso es lo que hizo Manrique. Dedicó su vida a defender lo que para él era esencial, a defender su origen, a defender sus referencias emocionales, a defender la belleza, esa que como artista él intentaba sabiendo que la naturaleza la había conseguido. Y en esa faceta de ecologista no se quedó solo, digamos, cogiendo el megáfono, sino que fue un poco más allá. Fernando Prats lo sabe bien porque trabajó con él desde finales o mediados de los años 80 en Lanzarote. Vamos a hacer una primera intervención de cada uno y luego, si quiere, el debate entre ustedes. Digamos que César tenía esa faceta de planificador, que parece que es una cosa un poco extraña para un artista, porque supongo que muchos de ustedes lo saben porque conocen Lanzarote, pero a lo mejor otros no, que en el año 91 se hizo un plan insular, cuyo director fue Fernando Prats, cuyo principal objetivo era, digamos, ordenar, por así decirlo, las zonas turísticas, poner estándares de calidad, pero también desclasificar suelo, es decir, intentar contener el crecimiento o crecer menos de lo que se debía crecer. ¿Cómo fue? Evidentemente César no era un político y ya estábamos. César trabajó durante mucho tiempo con su amigo José Ramírez Cerdá en el Cabildo durante una dictadura y ya estábamos en una democracia. ¿Cómo intervenía César como artista entre, digamos, los técnicos y la parte política? Sí, bueno, yo primero quiero agradecer a la Fundación y al Instituto la invitación, ¿no?, para poder estar un día como hoy. Para mí, recuperar y volver a poner, digamos, en valor lo que significó César. Antes, en una pequeña entrevista, decía que César todavía, en mi opinión, está por descubrir. O sea, el cine lo hace bastante, la película que habéis hecho hace bastante, pero todavía está por valorar por muchísima gente que solo lo ve como un pintor. César fue mucho más que eso, fue un precursor. Yo lo conocí en el año 87 aproximadamente, en el cual el presidente del Cabildo, que ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido y que entendió que César tenía razón, no lo podía decir a lo mejor con toda, pero entendió que la tenía y vino a buscar no encontró en Canarias y se vino a Madrid a buscar un equipo, yo no lo conocía, un equipo de arquitectos que se atreviera a intentar llevar a la práctica el discurso de César, ¿no? Nosotros éramos mucho más jóvenes y nos atrevimos a dar ese paso, ¿no? Yo quisiera poner en valor, nosotros no hubiéramos podido hacer un trabajo como el que hicimos, que fue bastante osado, yo diría, si no hubiera habido un relato de César que denunciaba, pero que creaba. Y digo un relato porque no eran solo las obras no eran una manifestación, digamos, artística en un momento concreto, era mucho más que eso. Y era un relato que no solo estábamos nosotros convencidos que era lo más importante, es que la inmensa mayoría de la sociedad lanzaroteña lo entendía, lo comprendía y lo apoyaba. Y nosotros no hicimos más que poner, digamos, nuestro conocimiento técnico, digamos, para intentar desarrollar ese proyecto de César. Lo que pasa es que sí, es verdad, y tuvimos una enorme dificultad, y es que el presidente del Cabildo decía, sí, pero hay que cumplir la ley, Claro, César no tenía por qué cumplir las leyes. O sea, el relato de César es un relato que iba mucho más allá de las leyes. Las leyes suelen impedir muchas veces ver el futuro, estamos tan atados a esas cosas. Pero César tenía un discurso tan potente, tan convincente, tan anticipatorio. Yo tenía citas aquí de César que están hoy plenamente, que estamos descubriéndolos en el año 2019. Hay textos de César en los cuales, si uno quita Lanzarote y pone el mundo, son de una vigencia extraordinaria. Y yo diría que en el mundo del arte, que es imprescindible, de la cultura, que es imprescindible, es decir, los técnicos, los científicos, los políticos incluso pueden hacer su trabajo, pero si no hay debajo de eso un relato, un cambio cultural que emociona, que convence y que llega a hacernos ver
futuros increíbles como futuros factibles, es difícil hacer nada. Está hablando un técnico, pero lo que menos valor en este caso es la técnica que ejecutamos. Para que se hagan ustedes una idea, solamente voy a dar una cifra. En aquellos años, donde el turismo era extraordinariamente pujante, nosotros pudimos hacer un plan gracias al relato de César y a la fuerza que César no solo tenía personalmente, sino supo impulsar a una sociedad. Llegamos a desclasificar 300.000 plazas turísticas. ¿Saben ustedes lo que es eso? Eso es, bueno, se enteró a Naciones Unidas y nos pidió que lo fuéramos a contar a muchas partes del mundo que había una pequeña isla en el Atlántico que había tomado en sus manos el futuro y había desclasificado 300.000 plazas turísticas. Fue la primera vez que decimos, se hacía un plan con una visión de conjunto de la isla, un plan que desclasificaba, que cuidaba, que daba valor digamos, a aquellas cosas que César había descubierto, ese nuevo lenguaje, esa nueva belleza, a esa cosa tan importante que no tenemos en este momento, que es la relación entre la ética y la estética. Es decir, a ese descubrir cuán hermoso es lo sencillo, a ese valorar que la vida buena solo puede ser sencilla. Fíjate, digo más, es decir, no solamente es posible, sino que la vida buena solo puede ser sencilla. Y está hablando un urbanista, es decir, hicimos nuestro trabajo y después nos tuvimos que enfrentar a las consecuencias, dicho de alguna manera. Y también hay que decirlo, ¿no? Detrás de César, yo estaba viendo la cantidad de gente que al final de la película aparece, ¿no? Es que había muchísima gente a dar muchísimo por aquel discurso y aquel relato de César. Prácticamente todos los colaboradores que yo tuve en Lanzarote, porque yo dije, esto no lo va a entender nadie si los traigo de Madrid, no lo va a entender nadie si vienen de Barcelona, sean arquitectos y urbanistas, pero esto no lo entiende nadie, esto es otra cosa, ¿no? Y entonces montamos un equipo con gente de la isla, ¿no? Gente maravillosa, y prácticamente todos han sido represaliados, prácticamente todos. Y yo tuve que dejarlo ahí en el año 2000, dimitir y decir, me voy, porque no podía ser. Quisiera destacar, y perdona si me estoy enredando, pero quisiera destacar, César creó durante una década no solamente un territorio, sino una sociedad. Yo le llamaba así, cuando hablamos de esto, decíamos, aquí César ha creado Camelot. Es decir, una especie de momento que no podía durar mucho, en el cual mandaba la población por encima de los intereses económicos. Había un relato que había enamorado a todos, que había conmovido. De eso necesitamos tanto hoy. Sí, la verdad es que las cosas han cambiado bastante. Gracias a ese trabajo del año 91, la isla fue declarada Reserva de la Biosfera en el año 93, que por cierto no es un premio turístico, sino que es un compromiso para seguir haciendo las cosas medianamente bien. En esa línea de que sigamos descubriendo a César Manrique, el director de la Fundación César Manrique, Fernando Gómez Aguilera, bueno, dice en la película que César, que es verdad que es una personalidad compleja, que tenía muchos, una persona, digamos, poliédrica, que César no encaja no encaja probablemente en la historia del arte contemporáneo en España y ni en otros lugares. Yo le quería preguntar si va encajando. Bueno, quiero comenzar dándole las gracias al Instituto Cervantes por acoger este acto hoy, por recibirnos también a la Fundación y, la verdad, por mostrar esta vocación también por incorporar al patrimonio de la lengua española esa parcela que es la naturaleza, que tiene muchas cosas todavía que decirle a la cultura y que la cultura tiene mucho que mirar hacia ella. Quiero también agradecer la presencia de mis compañeros en este momento de tertulia y a continuación pasar a responder lo que me pregunta Saúl. Yo creo que uno de nuestros grandes desafíos contemporáneos es la realidad. Estamos dominados por la visualidad, pero no por la realidad. Decía Paul Klee que lo visible es solo un ejemplo de lo real. Y César Manrique fue un hombre que estuvo anudado a una visión de la realidad. Eso le hizo practicar disciplinas y amalgamarlas de manera que no fue comprensible para el panorama de la cultura española contemporánea.
En ese sentido es en lo que yo digo que es un artista desencajado. Es un artista fuera de las categorías que la historia del arte tenía para poder explicar qué era lo que estaba haciendo este artista, este creador en Lanzarote, porque hacía cosas para las que todavía no había categorías conceptuales, al menos en nuestro país, para poder explicarlas. Yo creo que algunas de ellas siguen todavía siendo huérfanas, ¿no? Porque se necesitan, además, desde mi punto de vista, abordar desde una perspectiva de libertad no académica, que fue la que César Manrique defendió siempre, ¿no? Se necesita una mirada muy transversal para entender ese mundo complejo en el que se desenvolvió Manrique, que era un artista, pero fue mucho más que un artista. Desbordó lo que nosotros entendemos por un artista, entre otras cosas porque uno de los elementos centrales de su actividad pública fue la de reclamar la función social del arte. Reclamar una función social del arte que ya existía en el mundo que existía en la historia del arte, pero aplicada de una manera muy singular a la escala de un territorio y dedicada a transformar el territorio desde la estética, desde la pasión por la belleza, desde el conocimiento y la sensibilidad del arte, pero para crear una serie de artefactos y un modelo de economía que cambia radicalmente la vida de toda una comunidad. César Manrique lidera ese proyecto, un proyecto que comparte con la Administración Pública, con José Ramírez Cerdá, que son el haz y el envés de lo que ocurre, esa célula prodigiosa que se desarrolla en Lanzarote en la segunda mitad de los 60 y hasta la primera mitad de los 70. José Ramírez Cerdá, de quien precisamente también este año se conmemora el centenario de una manera más sotoboche, pero que merecería desde luego que se le considerara, pues desde luego con el valor que tiene también su aportación. Uno de los vecinos ilustres de Lanzarote, que fue vecino ilustre, José Saramago, que aparece al principio de la película, llegó a decir que estábamos asistiendo a la segunda muerte de César Manrique después de la del cuerpo, la del espíritu. Ha pasado probablemente 10 años desde que dijera eso y no sé si están de acuerdo en que eso es así o si está más cerca la segunda muerte o la primera resurrección. Me lo pregunto. Bueno, yo apuesto porque están amaneciendo nuevos panoramas que desde la perspectiva de los que hemos también dedicado la vida a esto, el momento actual es excelente para recuperar, para que se conozca mucho mejor la figura de César. Si aún estamos a tiempo, que es probablemente lo más intenso que se puede pensar ahora, es precisamente esa idea de que el riego que todavía puede darle a nuestra cultura, a nuestra sensibilidad, a nuestros compromisos morales, una figura, un ejemplo, una trayectoria vital como la de César Manrique es que está consiguiendo, junto con muchas otras iniciativas y otros también perfiles biográficamente maravillosos, y es como el gran antídoto de lo que en estos momentos, desde lo que podríamos llamar diagnóstico del estado de salud del planeta, que es muy malo, hay que decirlo, y hay que dejarlo ahí. El diagnóstico es pésimo para todos nosotros, para el planeta, pero la categoría, la condición de antídoto está presente en la figura de Manrique, y por eso creo que está llamada a desempeñar un papel bastante más importante en este presente y en un inmediato futuro, incluso que el papel que desempeñó en el pasado. No hay cambios de civilización, no hay cambio de paradigma, no hay posibilidad de rectificación sin apelar a ejemplos concretos, a la demostración palpable en el contacto con esa realidad que ciertamente Manrique percibió.
La cultura ecológica, que es la única que nos puede sacar de este atolladero, necesita figuras, necesita espejos, referencias. En ese sentido, es más, estoy convencido que la Fundación tiene, cuidado que ha hecho cosas en todos estos años, pero tiene un papel en el inmediato futuro absolutamente fundamental y, por tanto, yo no creo en la segunda muerte, yo creo en un renacimiento de César Manrique. Es decir, que el legado es aprovechable, la cuestión es cómo, cuándo o quién tiene que tomar esa iniciativa, ¿no? Bueno, César tuvo una intuición magnífica que fue crear la Fundación César Manrique, hablando concretamente de César, ¿no? Es decir, el trabajo de César y una de las cosas que ha hecho posible que estemos aquí y que se haya seguido haciendo un combate, yo diría, profundo, serio y vinculado al discurso de César, pues lo ha venido haciendo la Fundación. La cosa es que la Fundación no es la figura concreta y personal de César, pero está ahí. Lo digo porque yo creo que le debemos muchísimo a la Fundación, muchísimo. Y tiene parte de ver con lo que estás diciendo. En segundo lugar, si tuviera que dar mi opinión, siguiendo un poco a Joaquín, yo diría que en este momento cada vez es más claro que o desastre o en cierto sentido renacimiento. O sea, ese renacimiento de César con los brazos abiertos y llamada apasionada en positivo, ¿no? O sea, no hay, y cada vez está más claro que en esos términos estamos. Está tan claro que hasta los niños de 14 y 15 años, como esta chica sueca, han prendido de repente una llama de gente que no es que conozca segundamente, pero sabe lo que está en juego. Y lo que está en juego es la vida, especialmente su vida. Yo quisiera, para terminar, reclamar el papel del arte y de la cultura. Yo hace unos 3 años estuvimos trabajando sobre las transiciones. El paso, la salida de este embrollo en el que estamos metidos, el término del cambio rápido, en pocos decenios. Y decíamos, las grandes tres áreas de conocimiento o de acción que son y que son extraordinariamente débiles todavía. La política, estando al borde de una situación dramática para el conjunto de la humanidad, en España no se ha debatido sobre estos temas. No se debate en las últimas elecciones, lo cual es dramático. O sea, luego dirán si la población, como si nuestros liderazgos en términos de comunicación políticos y tal, no hablan de estos temas. Es lógico que no. Y yo diría que eso, que los jóvenes saliendo, saben que ahora hay un movimiento muy fuerte en Europa y que está llegando a España, que se llama exigencia de declaraciones de emergencia climática. Parlamento inglés, muchas ciudades, y en España seguramente lo veremos. Pero digo, lo de mirar al arte, yo creo que solo, decíamos, los políticos por un lado, los economistas por otro, la economía del mundo de la economía no están surgiendo, yo diría, planteamientos convincentes a la altura y la fuerza necesaria para sostener un cambio de la dimensión que necesitamos. Y el tercero es el arte. Y sin el arte, sin la cultura, sin los artistas, no nos vamos a movilizar. Yo recuerdo, a veces lo cuento, en la época de las luchas democráticas en la universidad en este país, podíamos tener las ideas muy claras, pero quienes nos sacaban a la calle eran los cantautores, los poetas, etc. Los que nos conmovían lo suficiente para atrevernos a dar el paso adelante era ese mundo del arte y de la cultura, ¿no? Por lo tanto, yo diría que César no ha muerto. César tiene unos herederos que están haciendo un trabajo magnífico y que, si no vamos hacia la catástrofe, ese renacimiento sacará y elevará a César al mundo que le corresponde como una persona que fue capaz de anticipar y de orientar y de dar salidas positivas, vitales y pasionales a las dificultades que vivimos. Y Fernando, que conoce bien el mundo del arte, evidentemente, no sé si hay motivos para el optimismo, independientemente de que se siga la línea marcada por César Manrique o la que toque en su momento. Bueno, César es un agente más. En el mundo de la cultura tenemos muchas referencias, ¿no?
afortunadamente casi infinitas, ¿no? Solamente falta que volvamos los ojos hacia ellas y los sepamos leer. Muchas veces las grandes personalidades de la cultura, desde mi perspectiva, no valen tanto por lo que son, aun valiendo mucho, sino por la capacidad que a nosotros nos permite de construir nuestra visión del presente a partir de lo que nos han aportado, ¿no? Esa capacidad de regeneración de la lectura. Yo creo que ahí, efectivamente, coincido con lo que se ha expuesto. Yo creo que César, que se dijo de sí mismo que era un contemporáneo del futuro, en este tiempo hay más claves para empezar a entenderlo y para ser lo suficientemente generosos en la visión que tengamos de lectura de su obra, como para hacerlo nuestro y poder construir nuestro presente, que tiene desafíos muy amplios, como se han dicho, ¿no? Evidentemente, los procesos hoy en día, en un mundo globalizado, han de ser procesos compartidos, tienen que ser procesos sociales muy amplios, ¿no? Pero cada vez más, yo creo que nuestro tiempo también lo que nos está diciendo es que nada es excluyente y que vivimos en un momento histórico en el que convergen y coexisten direcciones muy distintas a veces, ¿no? Esa es una de las lecciones que tenemos que aprender para vivir con nuestro tiempo, ¿no? La de una diversidad avasalladora que nos permite integrar y trazar nuestras rutas a partir de esa diversidad. Y en esa perspectiva yo creo que César tiene mucho que todavía que ofrecernos, ¿no? Decía que aunque los procesos sean colectivos y sean compartidos, necesitamos, desde mi punto de vista, referencias fuertes, liderazgos que nos permitan compaginar el conocimiento que tenemos, y estamos acumulando mucho conocimiento, pero estamos perdiendo pasión. Y sin pasión, el conocimiento es menos conocimiento. César Manrique se abrazó a la pasión de una realidad que él advertía, que él vivía, en el fondo un conocimiento, como ha venido a mostrar luego la historia, que lo condujo, lo reguló y lo moderó desde la pasión, porque la pasión es convicción en las ideas propias, es capacidad para poder defenderlas, seducir para que puedan ser compartidas por otros, ¿no? Esa lección de la pasión, de la convicción fuerte, creo que sería una gran ayuda para todos nosotros hoy en día. Bueno, creo que lo vamos a tener que dejar porque hemos sobrepasado de sobra la hora que nos habían marcado. Podríamos estar hablando mucho más tiempo, evidentemente. Solamente, supongo que algunas de las caras que veo conocen Lanzarote, evidentemente, y otras muchas no. Los que no lo conocen hay que invitarles a que lo conozcan, y los que lo conocen hay que invitarles a que vayan a los actos del centenario de César Manrique, que duran hasta abril del año 2020, en los que hay todo tipo de actos, mesas redondas, coloquios, proyecciones, hasta un musical hay. Y como es de recibo, hay que terminar, cuando se habla de una persona, con las palabras de esa persona. A mí me gustaría con una frase más o menos breve de César Manrique, del año 1979, que habla de lo que hemos estado hablando, del arte y del medio ambiente. Y decía César Manrique que ante el exterminio suicida de nuestro planeta, la intervención de los artistas en defensa de la conservación del medio se convierte en una cuestión urgente, de máxima responsabilidad, ya que es hora de traspasar las fronteras y ampliar los ambiguos límites del arte. Así que muchas gracias. Muy bien.